Gracias, presidente. Buenas tardes, doctora Graciela. Dentro de los planteamientos y algunos temas en los cuales teníamos intención de abordar, ha dado usted respuesta a algunos de ellos, pero quisiera retomar el tema de los microcréditos. Aquí la diputada Claudia y el diputado Eudoxio ya hacían algunos señalamientos importantes. Mencionaba usted que se han otorgado 356,000 créditos. No, 55,000. 55. Bien, de esa cantidad entregada, doctora, quisiera preguntarle si se está cumpliendo con la meta o el impacto que se ha establecido en la Secretaría de Economía, o bien si hay alguna meta en número establecida para el año que está transcurriendo. Entiendo que esta cantidad entregada ha sido durante los 10 meses establecidos. Le pregunto por el tema del seguimiento que ya mencionaba el diputado Eudoxio, que es algo que nosotros nos preocupaba, porque el plan de desarrollo establece, y así lo interpretamos, las reglas de operación han sido más claras para el acceso, pero no queda muy claro el seguimiento y la asesoría que se le va a dar a estas microempresas o microcréditos en donde se están otorgando. Entonces, quisiera saber si la Secretaría de Economía tiene establecida un impacto y se está cumpliendo con el mismo, con los créditos otorgados, o bien si todavía no se llega a la meta en cuanto a números, si es que existiera. Eso en relación a los microcréditos. Y preguntarle también, sé que se tiene propuesto en relación al tema del comercio exterior el diálogo económico estratégico con Estados Unidos. Hay un tema ahí y un sector importante que no sé si se tenga contemplado dentro de este diálogo, que hace referencia a los empresarios migrantes, empresarios mexicanos que tienen empresas en Estados Unidos y que al mismo tiempo pues se enfrentan a la barrera de la burocracia en ambos países, ¿no? Lo cual dificulta su crecimiento. Saber si existe primero una estadística o algún registro de cuántos mexicanos tienen empresas en el extranjero o bien en ambos países, y si existe algún programa o política específica dirigida a este sector. No sé si están contemplados también dentro de la ventanilla que ya nos hacía mención. Específicamente de esas dos temas, agradecería sus respuestas, doctora. Gracias, diputada. Tiene la palabra para dar respuesta a la doctora Graciela Márquez Colín. Adelante, secretaria. El reto de la dispersión del programa de microcréditos primero fue justamente llegar a 355,000 créditos en un corto tiempo. Esa primera etapa, más que numérica, la queríamos hacer que fuera una etapa de otorgar estos primeros créditos de manera directa, que tuviéramos el control de la dispersión, saber que se cobraron los microcréditos, a qué sector pertenecen los microempresarios. Esa base de datos la tenemos y hemos empezado la etapa de capacitación. ¿Por qué necesitamos la capacitación? En primer lugar, porque la capacitación tiene que ir a decir, es un crédito, no es, a diferencia de otros programas estratégicos del presidente, de la presidencia, este es un recurso que se regresa. No es como el caso de las becas, no es como el caso de otros programas de dispersión de carácter social. Este sí tiene este corte de crediticio, se regresa, entonces ahí necesitamos una capacitación. Estamos arrancando con esa capacitación, tenemos 3 folletos donde no solamente se le indica al microempresario que ha de tener que llevar sus cuentas claras, tiene que saber qué parte de ese negocio es efectivamente el negocio y qué parte es la economía familiar, qué es un presupuesto y cuál es el compromiso que adquiere al recibir el crédito. Tuvimos algunos retos importantes porque, insisto, a diferencia de otros programas sociales, la pregunta importante era, ¿quiere usted un crédito? Sí, pero la pregunta en realidad que queríamos hacer es, ¿quiere usted pagar un crédito que se le otorgue? ¿No? Es decir, lo que nos importa es el repago. Entonces, por eso es en este momento arrancar la capacitación cuando están cayendo, cuando llevamos un mes que han empezado a caer los repagos. Entonces, aquí estamos arrancando la etapa de capacitación y es muy importante. Me voy a mover a la segunda pregunta, que es los empresarios migrantes. A ver, aquí quiero entender que
no se refiere usted a las grandes empresas que invierten en otros países, sino supongo que es exclusivamente aquellos que viven en Estados Unidos, que migraron de México y regresan. Si ese es el tema, nosotros tenemos contacto con cámaras, la Cámara Hispana y otras cámaras en lo largo de Estados Unidos. Los migrantes mexicanos son unos migrantes muy bien organizados. Entonces, por supuesto que forman parte del Invierte en México, que es un poco la idea de facilitar la repatriación de los capitales acumulados por los migrantes en Estados Unidos. En el caso de cómo ayudarlos cuando ellos invierten en Estados Unidos, ahí no tenemos ningún instrumento porque pues estaríamos violando leyes del país vecino. Gracias. Gracias. Es que termina y empieza con el Ok. Entonces, sí, gracias. Gracias, secretaria. Tiene para réplica 3 minutos la diputada Keila Abigail Cubo Escalante. Adelante. Gracias, presidente. De manera muy breve, agradecerle las respuestas, doctora Graciela. Y en efecto, específicamente en la pregunta en relación a los microcréditos, nada más replantearla por la generalidad, se espera entonces recuperar el 100% de los créditos que se están otorgando en este momento, es lo que yo entiendo, no sé si es así la respuesta. Y en relación a los empresarios migrantes, en efecto son de los que migraron, y se lo digo específicamente porque hay un sector que nos manifestaba en una legislatura anterior en el estado de Jalisco, esta dificultad que se tiene, no necesariamente en repatriación, o sea que se regresen, sino tienen empresas en Estados Unidos, llámense taquerías, restaurantes, etcétera, y a veces implementarlas en una, digamos, binacionalidad, tener también aquí algún tipo de negocios donde encontraban ellos barreras burocráticas, hablando de los requisitos que se establecen aquí en México. Algunos por el hecho de contar con alguna empresa allá. Es mi duda si dentro de la ventanilla que se estableció o hay algún programa específico en el que ellos se puedan acercar para aclarar como todas estas inquietudes de saber si pueden mantenerse en ese mismo esquema. No me refiero necesariamente a que se regresen por completo al país, sino que puedan existir todavía en este esquema binacional. De antemano le agradezco en la manera general las respuestas, pero tenía esas dudas específicas por el sector que nos las compartía.